Mi hermana está embarazada y mis padres me exigen que le ceda mi casa nueva, porque un bebé necesita espacio, y yo soy soltero. Todavía me acuerdo del olor a pintura fresca cuando entré por primera vez con mis llaves. Era ese olor a logro. Por fin lo hice. Me tomó 7 años de no salir de vacaciones, de doblar turnos en la chamba, de comer arroz con huevo casi todos los días y de aguantarme las ganas de comprarme un carro para poder dar el enganche de esta casa. Es una casa pequeña, no crean que es una mansión. Tiene 3 recámaras, un patio donde apenas cabe una mesa y una cocina que yo mismo ayudé a instalar. Para un soltero de 29 años como yo, en esta economía y en este país, tener algo propio es casi un milagro. Mis papás, doña Tere y don Jorge, se veían orgullosos el día que les di el recorrido. Mi mamá hasta llevó una rama de ruda para limpiar las vibras, y mi papá me dio una palmada en la espalda que casi me tumba. Pero mi hermana, Sophie, no decía nada. Sophie siempre ha sido la consentida, la que vuela alto, pero nunca aterriza. Tiene 24 años y nunca ha tenido un trabajo que le dure más de 3 meses porque dice que la estresan o que sus jefes no entienden su energía. Esa tarde, mientras comíamos unos tacos en el piso porque todavía no me llegaba el cohumador, Sophie soltó el primer comentario venenoso. «Ay, Nico, qué grande te queda el espacio, ¿no? 3 cuartos para un hombre solo, vas a tener eco hasta cuando respires», dijo, mientras miraba las paredes con una mezcla de envidia y desprecio. Yo me reí. Pensé que era una broma pesada de las suyas. Le dije que uno de los cuartos sería mi oficina para hacer home office y el otro para las visitas, o tal vez para un gimnasio pequeño. Mi mamá se quedó callada, mirando su taco, y mi papá cambió el tema rápido preguntándome por la hipoteca. En ese momento no le di importancia, estaba demasiado feliz viendo mis paredes blancas y mi techo sin goteras. Pero la felicidad en mi familia dura lo que dura un suspiro. 2 semanas después, recibí una llamada de mi mamá. Estaba llorando. En mi familia, cuando mi mamá llora, el mundo se tiene que detener. Salí de una junta importante en la oficina, pensando que algo le había pasado a mi papá o que algún tío se había muerto. «Nico, tienes que venir a la casa ahora mismo. Es una emergencia, hijo». «Es Sophie», me dijo entre sollozos. Llegué a la casa de mis papás manejando como un loco. Cuando entré, el ambiente se sentía pesado, como cuando sabes que se viene una tormenta de esas que inundan todo el barrio. Mi papá estaba sentado en su sillón de siempre, mirando a la nada. Mi mamá estaba abrazando a Sophie, que tenía los ojos rojos y una cara de víctima que ya le conozco de memoria. «¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Sufrió un accidente?», pregunté, tratando de recuperar el aire. Sophie me miró y, con una voz chiquitita, como de niña regañada, soltó la bomba: «Estoy embarazada, Nico. Tengo 3 meses». Me quedé helado. No porque fuera el fin del mundo, sino porque sabía lo que eso significaba. Sophie no tiene ni un peso partido por la mitad. El novio en turno, un tipo al que todos le decimos, el chino, y que se cree de Jota pero lo único que hace es gastarse el dinero de su mamá en tenis de marca, obviamente no se iba a hacer cargo. Ya se había desaparecido en cuanto ella le dio la noticia. «Bueno», dije después de un silencio eterno, «es una noticia fuerte, pero pues, aquí vemos cómo le hacemos. Yo te ayudo con los pañales o lo que necesites, Sophie. No te voy a dejar sola». Mi mamá se levantó, se limpió las lágrimas y me tomó de las manos. Sus ojos tenían esa intensidad que solo tienen las madres latinas cuando están a punto de pedirte un sacrificio, por el bien de la familia. «Nico, mi amor», estuvimos platicando. «Sophie no puede criar a un bebé en este cuartito que tiene aquí. Tú sabes que nuestra casa ya se está cayendo, hay humedad, el ruido de la calle es horrible. Un bebé necesita paz, necesita espacio, necesita un ambiente sano». Yo asentí, sin entender a dónde iba. «Sí, mamá, entiendo. Tal vez podamos arreglar el cuarto del fondo o no, hijo», me interrumpió mi papá, levantándose por fin. «No nos entiendes. Tú tienes esa casa nueva. Tienes 3 recámaras. Estás solo, Nico. No tienes mujer, no tienes hijos, y con lo que ganas puedes pagar una renta en un departamento pequeño cerca de tu trabajo sin problemas». El corazón me dio un vuelco. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua jalada encima. «¿Qué me están queriendo decir?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta y me negaba a aceptarla. «Necesitamos que le cedas la casa a tu hermana», soltó mi mamá, así, sin anestesia. «No es para siempre, Nico. Solo mientras la Bendy crece, mientras Sophie se endereza y encuentra un buen trabajo. Ella necesita la seguridad de un techo propio para que el gobierno o la familia del chino no le quieran quitar al niño por no tener dónde vivir».
Es por tu sobrino, Nico. Tu propia sangre. Me entró una risa nerviosa. Miré a Sophie, esperando que dijera algo, que dijera que estaban locos, que ella no quería quitarme nada. Pero no, ella solo me miró con lástima, como si yo fuera el egoísta por dudar. Ustedes me están pidiendo que me salga de la casa que apenas estoy terminando de pagar, que me tomó años conseguir, para dársela a ella porque tomó una mala decisión. Mi voz ya no era tranquila, estaba empezando a temblar de la rabia. No hables así de tu hermana, gritó mi mamá. No es una mala decisión, es una bendición. ¿Cómo puedes ser tan frío? Tú tienes la vida resuelta, eres ingeniero, te va bien. Ella no tiene nada. ¿Vas a dejar que tu sobrino nazca en la miseria mientras tú te paseas en una casa de 3 cuartos solo para presumir? No es presumir, mamá. Es mi trabajo. Yo no le pedí a nadie que me regalara nada. Les grité. Sophie empezó a llorar más fuerte, de esa forma exagerada que hace que mi mamá se ponga como liona. ¿Ves cómo eres, Nico?, dijo Sophie entre gemidos. Yo siempre supe que el dinero te iba a cambiar. Desde que empezaste a ganar bien te crees más que nosotros. Solo te estamos pidiendo un favor familiar. Mis papás me dijeron que tú, como el hombre de la familia que eres ahora, ibas a responder. Un favor familiar no es regalar una propiedad de miles de dólares, Sophie, le dije, tratando de no perder los estribos. Si quieres, te vienes a vivir conmigo. Te quedas en una de las recámaras, yo te ayudo con los gastos, pero la casa es mía. Mi nombre está en las escrituras. Ahí fue cuando la cosa se puso fea de verdad. Mi papá, que suele ser el más razonable, se me acercó y me señaló con el dedo. No seas gacho, Nico. Si ella se va a vivir contigo, va a ser un infierno para los dos. Tú tienes tus mañas, ella va a tener al bebé llorando todo el día. Lo que ella necesita es su espacio, su independencia para ser madre. Si tú te quedas ahí, vas a querer mandar, vas a querer poner reglas. No, hijo. Lo justo es que tú te regreses aquí con nosotros, nos ayudes con los gastos de esta casa que ya conoces, y le dejes la otra a ella. Al fin y al cabo, aquí tienes tu cuarto de siempre, nadie te lo ha tocado. Regresarme a vivir con ustedes. Sentí que me faltaba el aire. Tengo casi 30 años. He trabajado como un animal para salir de aquí, para no tener que escuchar los gritos de los vecinos ni pelearme por el baño. No me voy a regresar. Mi mamá se hincó. Sí, se hincó frente a mí, agarrándome los pantalones. Eso es juego sucio, el nivel más alto de manipulación que existe en una casa latina. Por favor, Nico, por lo que más quieras. No me hagas esto. No me hagas ver a mi hija de arrimada en otros lados. Si no le das la casa, el chino va a decir que no tiene estabilidad y capaz que se lleva al niño con su mamá, que es una mujer de mala vida. ¿Quieres eso para tu sangre? ¿Quieres que tu sobrino crezca en un ambiente de vicios? Mamá, levántate. Por favor, traté de levantarla, pero se puso pesada. Eso no va a pasar. Va a pasar si tú no nos apoyas. Gritó mi papá. Ya tomamos una decisión. Si no ayudas a tu hermana en esto, para nosotros dejas de ser parte de esta familia. No queremos hijos que solo piensen en sí mismos y en sus ladrillos. Los ladrillos no te van a cuidar cuando estés viejo, Nico. Tu familia sí. Salí de esa casa sin decir nada más. Tenía los oídos zumbando. Me subí al carro y me quedé ahí sentado, viendo el volante, por lo que parecieron horas. No podía creer lo que acababa de pasar. Me estaban extorsionando con el cariño familiar para quitarme lo único que me daba orgullo. Cuando llegué a mi casa, mi refugio, ya no se sentía igual. Cada vez que miraba la puerta de la tercera recámara, me imaginaba a Sophie instalada ahí, con sus cosas tiradas, con el olor a pañal sucio, con el chino entrando a escondidas por la ventana. Porque yo los conozco. Sophie no iba a cuidar mi casa. Iba a destruirla. Esa noche no dormí. A las 3 de la mañana, me llegó un mensaje al grupo de la familia. Era una foto de una ecografía. Debajo, mi mamá escribió, esperando que su tío Nico abra su corazón para recibir a este angelito como se merece. Nadie más contestó. Mis tíos y primos, que también están en el grupo, se quedaron callados, pero yo sabía que ya estaban chismeando en otros grupos privados. En mi barrio, el chisme vuela. Para el día siguiente, seguramente ya era el hijo desalmado, que prefería las paredes que a su familia. Al día siguiente, traté de concentrarme en el trabajo. Soy analista de sistemas y cualquier error puede costar miles de pesos. Pero mi celular no dejaba de vibrar. Eran mensajes de mis tías. Nico, mijo, piensa en lo que estás haciendo. Tu mamá está muy mal de la presión por tu culpa. Nico, la familia es lo único que tenemos, el dinero va y viene. Es cierto que vas a dejar a Sophie en la calle ahora que más te necesita. Incluso mi vecino de la casa nueva, Don Beto,
Un señor que siempre está regando la calle y fijándose quién entra y quién sale, me detuvo cuando salía para ir al súper. Oiga, joven Nico, me enteré de lo de su hermana. ¡Qué bendición no! Pero me contaron que hay unos problemitas con la casa. Tenga cuidado, la gente habla mucho, y no querrá que en este fraccionamiento piensen que usted es una mala persona. Aquí todos somos gente de familia. ¿Cómo se había enterado don Beto? Mi mamá. Tenía que ser ella. Estaba aplicando la técnica de la presión social. Estaba quemándome con todo el mundo para que yo cediera por pura vergüenza. Llegué al súper, pero ni siquiera podía elegir las cosas. Tenía la cabeza en otro lado. En el pasillo de los lácteos, me encontré con Vale, una amiga de la infancia que siempre ha sido muy directa. Nico, ¿qué onda con el drama que trae tu mamá en Facebook? Me preguntó sin rodeos. ¿Facebook? ¿Qué puso? Pregunté, sintiendo que me iba a dar un infarto. Me enseñó su celular. Mi mamá había publicado una foto mía de cuando era niño, abrazando a Sophie, con un texto que decía, hubo un tiempo en que se amaban y se protegían. Hoy, las ambiciones materiales los separan. Pido oraciones por mi hijo, para que Dios le ablande el corazón y no deje desamparada a su hermana embarazada. Tenía más de 100 comentarios. Qué triste, ya no hay valores, yo a mi hermana le daría hasta la vida. Sentí un coraje que me quemaba la garganta. No era tristeza, era pura y absoluta rabia. Tiré el carrito del súper ahí mismo y me fui directo a la casa de mis papás. No iba a dejar que me destruyeran la reputación así. Cuando llegué, estaban todos cenando. Sophie estaba comiendo un plato de pozole que mi mamá seguramente le había preparado especialmente. Borra esa publicación ahora mismo, mamá. Grité en cuanto entré. Mi mamá se llevó la mano al pecho, fingiendo un susto de muerte. ¡Ay, Nico! Me vas a matar del susto. Solo estoy pidiendo oraciones, hijo. No he dicho ninguna mentira. Has dicho verdades a medias, que es peor. Me acerqué a la mesa. No le estoy quitando nada a Sophie, porque nunca ha sido de ella. Esta casa es mía. Si quieres ayudarla, dale tu cuarto y tú vete a la sala, a ver si te gusta el sacrificio. Mi papá se levantó y me dio una bofetada. El sonido resonó en toda la cocina. Me quedé mudo. Mi papá nunca me había pegado, ni siquiera cuando era un adolescente rebelde. A tu madre la respetas, dijo con una voz que daba miedo. Te vas de aquí. Y no vuelvas hasta que traigas las llaves de la casa para dárselas a tu hermana. No te queremos volver a ver si vas a seguir con esa actitud de rico prepotente. Está bien, dije, limpiándome el labio donde sentía que me salía un hilo de sangre. Pero se les olvida un detalle. La casa tiene una hipoteca. Si yo me salgo y me voy a rentar un departamento, no voy a pagar la hipoteca de una casa donde no vivo. ¿Con qué la va a pagar Sophie? Con sus vibras. Si no se paga, el banco la quita en 3 meses. ¿Eso quieren? Sophie levantó la cabeza, dejando de lado su actuación de víctima por un momento. Mis papás dijeron que tú ibas a seguir pagándola como un regalo para el bebé, que era lo menos que podías hacer como padrino. Me quedé frío. El nivel de cinismo era superior a todo lo que había imaginado. Querían que yo trabajara para pagarle la casa a ella mientras yo vivía en un cuartucho rentado. Están locos, dije finalmente. Están completamente locos. No voy a darles nada. Y si vuelven a poner un pie en mi propiedad, voy a llamar a la policía. Sophie, olvídate de que tienes hermano. Y ustedes, espero que la casa de siempre no se les caiga encima, porque de mí no van a recibir ni un clavo para arreglarla. Salí de allí en medio de gritos. Mi mamá me gritaba, maldito, hijo de Judas, te vas a arrepentir. Mi papá me lanzó una piedra que le dio a la cajuela de mi carro. Llegué a mi casa y cerré todo con llave. Cambié las chapas esa misma noche, pagándole el triple a un cerrajero de urgencia. No podía confiar en nadie. Mi mamá tenía un juego de llaves de repuesto que le había dado por si alguna vez había una fuga de agua o algo, y sabía que era capaz de meter a Sophie a la fuerza mientras yo estaba trabajando. Los días siguientes fueron un acoso constante. Recibí flores de condolencias, por mi alma muerta, en la oficina. Mi jefe me llamó a su oficina porque mi mamá había ido a buscarlo para decirle que yo le robaba dinero y que no la apoyaba con sus medicinas. Por suerte, mi jefe me conoce y sabe lo matado que soy, pero la vergüenza no me la quitaba nadie. Incluso tuve que bloquear a toda mi familia extendida. Mis primos me mandaban vídeos de Sophie llorando, diciendo que tenía antojos y que no tenía dinero para comprar fruta. Era una tortura psicológica. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después de la pelea, regresé de la chamba y encontré una patrulla afuera de mi casa. El corazón se me detuvo. Pensé que me habían robado. Pero cuando me bajé, vi a mi mamá sentada en la banqueta, con un brazo vendado y llorando desconsoladamente. El policía se me acercó con cara de pocos amigos.
¿Usted es Nicolás?, me preguntó, anotando algo en su libreta. Sí, oficial. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a mi mamá? Su madre dice que usted la empujó y la sacó a la fuerza de la casa hace unas horas, y que por eso se lastimó el brazo. También dice que usted tiene a su hermana embarazada encerrada o que no la deja entrar a recoger sus cosas. Miré a mi mamá. Ella me sostuvo la mirada con una frialdad que me dio escalofríos. Estaba dispuesta a meterme a la cárcel con tal de doblarme la mano. Oficial, eso es mentira, dije, tratando de que no me temblara la voz. Yo vengo llegando de trabajar. Tengo cámaras de seguridad en la entrada. Podemos revisarlas ahora mismo. La cara de mi mamá cambió en un segundo. No sabía lo de las cámaras. Las había instalado apenas 3 días atrás, precisamente por miedo a que intentaran algo. ¿Cámaras?, preguntó el oficial, mirando hacia el dintel de la puerta. Sí, aquí mismo. Grabas las 24 horas y se sube todo a la nube. Si mi mamá estuvo aquí, la cámara la grabó. Y si yo la empujé, también tiene que estar ahí. El oficial me acompañó a ver las grabaciones en mi celular. En el vídeo se veía claramente a mi mamá llegando sola, sentándose en la banqueta, sacando una venda de su bolsa, enrollándosela a ella misma y luego llamando por teléfono mientras fingía llorar. No hubo ninguna agresión. Ni siquiera nos habíamos visto en todo el día. El policía suspiró, cerró su libreta y miró a mi mamá con una mezcla de lástima y coraje. Señora, mejor retírese. Hacer un reporte falso es un delito. Si su hijo quisiera, podría presentar cargos contra usted ahora mismo. Mi mamá se levantó como si no le doliera nada. Me miró con un odio que nunca pensé ver en una madre. Ya no tienes madre, Nicolás. Desde hoy, para mí, estás muerto. Ojalá esas paredes te den el amor que nosotros te dimos y que despreciaste. Se fue caminando rápido, sin mirar atrás. Yo me quedé parado en la entrada de mi casa, esa casa por la que tanto luché. Me sentía victorioso, pero era la victoria más triste del mundo. Tenía mi casa, sí, pero me había quedado completamente solo. Pasaron los meses. Me enteré por redes sociales, porque aunque los bloqueé, siempre hay alguien que te cuenta que Sophie se había ido a vivir con la mamá del chino. Al parecer, la suegra es una yolita que la pone a lavar y a trapear todo el día a cambio de un rincón en la sala. El chino, por supuesto, ya tiene otra novia y no le pasa ni un peso. Mis papás dejaron de hablarme. Mi papá tuvo que vender su camioneta vieja para pagar las deudas que Sophie fue acumulando con tarjetas de crédito que sacó a nombre de ellos. La casa de mis papás se ve cada vez más descuidada. A veces siento una culpa horrible, una voz en mi cabeza que me dice, Nico, es solo una casa, podrías haber ayudado. Pero luego recuerdo el brazo vendado de mi mamá y la mentira frente al policía, y se me pasa. Ayer fue el baby shower de Sophie. Vi las fotos. Lo hicieron en un parque público porque no tenían dinero para un salón. Mi mamá se veía demacrada, mucho más vieja de lo que es. Sophie se veía cansada, con una panza enorme y unos ojos que ya no brillan. No me invitaron, obviamente. En una de las fotos, Sophie Sale sosteniendo un mameluco que dice, el rey de la casa. Me dolió. Me dolió porque ese niño va a nacer en medio de un campo de batalla que yo no pedí, pero del que tuve que defenderme. A veces, por la noche, camino por mi casa vacía. El silencio es absoluto. No hay llantos de bebé, no hay peleas, no hay olores a pozole. Es la paz que siempre quise, pero a veces se siente demasiado fría. Sin embargo, sé que si hubiera cedido, mi vida se habría acabado. Hubiera sido el eterno prupde de una hermana que no sabe lo que es el esfuerzo y de unos padres que confunden el amor con el sacrificio ciego. Hoy me llegó un correo de un abogado. Parece que mi papá está tratando de impugnar la compra de mi casa, alegando que yo usé dinero de una cuenta familiar para el enganche. Otra mentira más. Otra batalla que tendré que pelear. Cuando leí ese correo del abogado, sentí que las piernas se me doblaban. Me senté en el suelo de mi sala, todavía vacía porque no he tenido ganas de comprar muebles, y me puse a llorar de pura impotencia. No era un llanto de tristeza, era ese llanto que te da cuando te das cuenta de que la gente que te dio la vida está dispuesta a destruírtela con tal de salirse con la suya. Mi papá, don Jorge, el hombre que me enseñó a jugar fútbol y a cambiar una llanta, estaba mintiendo bajo firma. Decía que el dinero del enganche, esos 400.000 pesos que me costó sudor y lágrimas juntar, habían salido de una supuesta caja de ahorro familiar, que nunca existió. En mi familia nunca hubo ahorros. Lo poco que sobraba se iba en las fiestas de 15 años de mis primas, en las deudas de juego de un tío o en los caprichos de Sophie. Yo era el único que tenía una cuenta de banco que no estaba en Zeros. ¿Hasta dónde van a llegar, papá?, susurré, viendo la pantalla del celular. No me quedaba de otra.
Tuve que contratar a un abogado de verdad, uno que me cobró las perlas de la Virgen solo por empezar a revisar el caso. Se llama licenciado Martínez, un tipo seco que me dijo las cosas como son. Mire, joven Nicolás, en este país cualquier loco puede demandar. El problema es que su papá está presentando testigos. Dice que sus tíos y hasta su mamá van a declarar que ese dinero se lo dieron ellos en efectivo a lo largo de 5 años. Es su palabra contra la de toda su familia. Me pasé 3 noches enteras sin dormir, buscando estados de cuenta viejos, recibos de nómina de hace 6 años, capturas de pantalla de mis transferencias. Tenía que demostrar que cada peso que entró a esa casa salió de mi sueldo como analista. Era una chamba de hormiga, revisando correo por correo, PDF por PDF, mientras en el trabajo mi jefe ya me miraba raro porque me la pasaba pegado al teléfono. Pero la presión no solo era legal, era social. Un viernes, llegando de la oficina, encontré que habían grafiteado mi fachada. Con pintura roja, bien grande, escribieron, hijo malagradecido. Me quedé ahí, con las llaves en la mano, viendo cómo mi sueño se veía manchado por el odio de mi propia sangre. Sabía que no había sido un extraño. Sabía que mi primo, el Kevin, que siempre le hace los mandados a mi papá, había sido el autor. Don Beto, el vecino chismoso, salió a regar su banqueta justo en ese momento. Me miró con una sonrisita de suficiencia. Se ve feo eso, joven Nico. La gente en el barrio está muy indignada. Dicen que usted tiene a sus padres pasando hambre mientras vive aquí como rey. Yo que usted arreglaba las cosas. El karma es canijo, ya ve. Usted no sabe nada, don Beto. Le grité, perdiendo los estribos por primera vez. Usted solo ve lo que le cuentan. Váyase a meter a su casa y déjeme en paz. El viejo se metió refunfuñando, pero yo sabía que esa misma noche le iba a hablar a mi mamá para decirle que yo estaba fuera de control. Subí a mi cuarto, cerré las cortinas y me quedé a oscuras. Me sentía como un criminal en mi propia casa. Empecé a tener ataques de ansiedad. Cada vez que escuchaba un carro frenar afuera, pensaba que era mi papá viniendo a romperme los vidrios o la policía con una orden de desalojo. A las 2 semanas, tuvimos la primera cita de conciliación. Era un cuarto pequeño, con olor a papel viejo y humedad. Ahí estaban ellos. Mi papá con su mejor camisa, la que usa para las bodas, tratando de verse como un hombre trabajador y humillado. Mi mamá a su lado, con un rosario en la mano y la mirada baja, haciendo su papel de madre sufrida. Mi abogado empezó a hablar, mostrando mis estados de cuenta. Pero el abogado de mi papá, un tipo de esos que se anuncian en los posts de luz y que cobran por ganar como sea, lo interrumpió. Todo eso son papeles, licenciado. Aquí lo que importa es la realidad. La familia del señor Jorge ahorró peso sobre peso para que su hijo mayor tuviera un patrimonio. Se lo dieron en efectivo para evitar impuestos, confiando en la buena fe de su hijo. Y ahora, este joven los desconoce. Tenemos testimonios de 5 familiares que estuvieron presentes en las entregas de dinero. Eso es mentira. Grité, golpeando la mesa. Ustedes no me dieron ni para el camión cuando iba a la universidad. Me iba caminando para ahorrarme lo de la comida. Cálmate, Nico, me dijo mi abogado por lo bajo. Hijo, dijo mi papá, con una voz que fingía dolor, todavía puedes hacer lo correcto. Firma la cesión de la propiedad a tu hermana. Nosotros retiramos la demanda y todo vuelve a ser como antes. Vamos a ser una familia feliz otra vez. Vamos a esperar a la Bendy juntos. No te cargues este pecado en la espalda. Miré a mi mamá. Por un segundo, esperé ver un destello de arrepentimiento en sus ojos. Pero no, me miró con una frialdad absoluta. En ese momento entendí que para ellos yo ya no era un hijo, era un recurso. Era una alcancía que se había cerrado y que estaban dispuestos a romper para sacar lo que había adentro. No voy a firmar nada, dije, levantándome. Y si quieren seguir con esto, prepárense. Porque si yo voy a perder mi casa, ustedes van a ir a la cárcel por falsedad de declaraciones. Tengo grabaciones de las llamadas donde me pedían la casa de favor. Si fuera de ustedes, ¿por qué me la pedirían como favor? El abogado de mi papá se puso pálido. Mi papá se quedó mudo. No se esperaban que yo hubiera grabado nada. La verdad es que solo tenía una grabación de mi mamá llorando, pero fue suficiente para que dudaran. La reunión se terminó sin acuerdo. Pero la guerra apenas escalaba. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que era algo del trabajo. Era Sophie. Nico estaba llorando, pero esta vez escuchaba real. Nico, por favor, ayúdame. Estoy en el hospital. Se me olvidó todo el lense por un segundo. La sangre tira, aunque uno no quiera. ¿Qué pasó, Sophie? La Bendy está bien. Tuve una amenaza de aborto. El chino se peleó con su mamá y nos corrieron a la calle.
Mis papás no tienen dinero para la cuenta del hospital y no me quieren atender en el público porque está saturado. Por favor, Nico, es tu sobrino. Si no pagas la entrada, me van a dejar aquí en la sala de espera. Me pasé la mano por la cara. Sentí que el mundo se me venía encima. Sabía que podía ser otra trampa, pero ¿y si no? ¿Y si mi sobrino de verdad estaba en peligro por las malas decisiones de todos? Fui al hospital. Era una clínica privada de esas de medio pelo. Ahí estaba mi mamá, sentada en una silla de plástico, viéndose derrotada. Cuando me vio, no me insultó. Solo me miró con una súplica que me dolió más que cualquier golpe. Paga, hijo, por lo que más quieras. Luego vemos lo de la casa, pero no dejes que el niño se muera. Pagué la admisión, pagué los estudios, pagué la medicina. Fueron casi 40.000 pesos en una noche. Mi ahorro para la defensa legal se fue a la mitad en un par de horas. Cuando Sophie se estabilizó, entré a verla. Estaba pálida, conectada a un suero. Gracias, Nico, me dijo, tomándome la mano. De verdad, gracias. Perdón por todo lo de la demanda. Yo no quería, fueron mis papás los que dijeron que era la única forma de asegurar mi futuro. Sophie, ¿por qué no te buscas un trabajo? Le pregunté, con cansancio. Yo te ayudo a pagar un curso, te ayudo a que emprendas algo, pero no me quites mi casa. Es lo único que tengo. Es que es difícil, Nico, con el bebé, nadie me va a contratar. Y el chino dice que pa'l carajo el chino, Sophie. Ese tipo no vale nada. En ese momento entró mi papá. Al verme ahí, su cara de preocupación cambió a una de triunfo. Pensó que ya me había doblado. Qué bueno que viniste, hijo. Sabíamos que no nos ibas a fallar. Ahora que ya viste que la situación es seria, vamos a pasar con el notario mañana para arreglar lo de las escrituras, ¿no? Aprovechando que ya estamos aquí todos. Me solté de la mano de Sophie. Me levanté y sentí que algo dentro de mí se terminaba de romper. El sacrificio que acababa de hacer por ellos no significaba nada. No era un acto de amor para ellos, era una señal de debilidad que iban a aprovechar. Vine a salvar a mi sobrino, no a regalarte mi vida. Papá, le dije, viéndolo a los ojos. Mañana no voy a ir con ningún notario. Y si vuelven a usar a Sophie o al bebé para sacarme dinero, ahora sí me voy a olvidar de que existen para siempre. Los 40.000 pesos que pagué hoy tómenlos como mi última aportación a esta familia. Salí del hospital sin esperar respuesta. Manejé de regreso a mi casa grafiteada, a mi casa en disputa, a mi casa que se sentía más como una prisión que como un logro. Al llegar, vi que había una patrulla afuera otra vez. Pero esta vez no era por mi mamá. Don Beto estaba ahí, señalando mi casa. Habían roto una de las ventanas de la planta baja. Una piedra enorme estaba tirada en mi sala, rodeada de vidrios rotos. Vea nada más, joven Nico, dijo el oficial. Dicen los vecinos que unos tipos en una moto pasaron y lanzaron la piedra. Gritaron algo sobre pagar lo que debes. Miré hacia la casa de Don Beto y vi a mi primo Kevin asomado por la cortina, con una sonrisa de oreja a oreja. Esto ya no era una pelea legal. Era una cacería. Mi propia familia estaba contratando delincuentes usando a los primos más vagos para sacarme de mi casa por la fuerza. Esa noche dormí en el suelo de la cocina, con un cuchillo a un lado y el celular en la mano, listo para llamar al 911. Cada ruido del viento me hacía saltar. Me di cuenta de que, aunque ganara la demanda, mi vida en ese barrio ya no existía. Habían envenenado todo. A la mañana siguiente, tomé una decisión drástica. Llamé a mi jefe. Le pedí el traslado a la sucursal de otra ciudad, a unas 10 horas de distancia. Le dije que era una emergencia familiar, que mi vida corría peligro. Por suerte, valoran mi trabajo y me dijeron que sí, que en 2 semanas podía empezar allá. Pero me faltaba lo más difícil, la casa. No podía venderla rápido con una demanda encima. Pero sí podía hacer algo que mi papá no se esperaba. Busqué a un contacto, un tipo que se dedica a bienes raíces pero de los que no le tienen miedo a nada. Le conté la situación. Mira, Nico, me dijo el tipo, fumándose un cigarro. Esa casa está caliente. Con una demanda de propiedad, nadie te la va a comprar a precio real. Pero yo conozco a una gente, una constructora que busca terrenos en esa zona para hacer locales. Ellos tienen abogados que se desayunan a tipos como tu papá. Te la compran así, con el problema dentro, pero te van a dar el 60% de lo que vale. Tú decides, o peleas 10 años y gastas todo en abogados, o agarras la lana y desapareces. Hice las cuentas. El 60% era suficiente para pagar lo que debía al banco, recuperar mi enganche y tener un poco para empezar en la otra ciudad. Perdería años de ahorros, pero ganaría mi vida de vuelta. Trato hecho, le dije. Firmé los papeles en secreto 3 días después.
La constructora mandó a un equipo legal de esos que parecen sacados de una película de gángsteres a notificar a mi papá. El día que me mudaba, lo hice de madrugada. Metí mis pocas cosas en una camioneta de fletes y salí sin prender las luces. Cuando iba pasando por la casa de mis papás, vi que la luz de la cocina estaba prendida. Me dolió el pecho. Quise bajarme, pedir perdón, abrazar a mi mamá y decirles que les daba todo con tal de volver a ser el niño que no sabía nada de dinero ni de avaricia. Pero recordé la piedra en mi sala y el reporte falso de la policía. Aceleré. A las pocas horas de haber llegado a mi nueva ciudad, mi celular empezó a explotar. Eran mensajes de mi papá, pero ya no eran de triunfo. Eran de terror. Nico, ¿qué hiciste? Llegaron unos hombres con una orden de desalojo para el terreno. Dicen que ya no es tuyo, que ahora es de una empresa. Nos van a demandar a nosotros por fraude procesal. Nos van a meter a la cárcel por los testigos falsos. Hijo, por Dios, detén esto. No contesté. Bloqueé el número. A los 10 minutos, mensaje de Sophie. Nico, mi papá está infartado. Mi mamá no para de gritar. Dice la empresa que si no retiramos la demanda contra ti en 24 horas, ellos van a proceder contra nosotros por daños y perjuicios a su propiedad. Nos vas a dejar en la calle. Tengo al bebé en brazos, Nico. Sentí una punzada de dolor, pero seguí manejando. Sabía que la constructora no los iba a dejar en la calle realmente, solo los estaba asustando para que soltaran la demanda y ellos pudieran construir sus locales en paz. Era el lenguaje que mi familia entendía, el de la fuerza y el dinero. Llegué a mi nuevo departamento. Es pequeño, de una sola recámara, en un cuarto piso. No tiene patio, no tiene oficina, no tiene nada de lo que tenía mi casa nueva. Pero cuando cerré la puerta y puse el cerrojo, escuché el silencio. No había chismes, no había amenazas, no había manipulación. Me senté en el suelo, abrí una cerveza y vi el atardecer desde la ventana. Por primera vez en un año, pude respirar profundo. A veces me pregunto qué fue de la Bendy. Me pregunto si Sophie por fin maduró o si mis papás siguen buscando a quién culpar de sus desgracias. A veces, en las noches de lluvia, me entra la nostalgia de las fiestas familiares, del olor a la comida de mi mamá y de las risas con mis primos. Pero luego veo la cicatriz en mi labio, la que me dejó el golpe de mi padre, y recuerdo que a veces, para salvarse uno mismo, tiene que dejar que los demás se hundan en el fango que ellos mismos cavaron. Soy Nico, tengo 30 años, y hoy, por fin, soy libre. Aunque me haya costado la familia y la mitad de mis sueños. Actualización 1. Ha pasado un año desde que salí de mi ciudad con el alma en pedazos y la cajuela llena de cajas de cartón. A veces el tiempo vuela, pero cuando estás reconstruyendo tu vida desde cero, cada día se siente como una eternidad. Aquí, en esta ciudad donde nadie sabe mi nombre ni conoce mi historia, he logrado encontrar una paz que no sabía que existía. Tengo un trabajo nuevo, me ascendieron a líder de proyecto y por fin, pude amueblar mi departamento. No es la casa de 3 recámaras que perdí, pero es mía. Y lo más importante, nadie tiene la llave más que yo. Pensé que nunca volvería a saber de ellos. Había bloqueado todo, Facebook, Instagram, WhatsApp, hasta los correos electrónicos. Pero el pasado siempre encuentra una arendilla por donde colarse. Todo empezó hace 3 días, cuando me llegó un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Nico, soy Vale. Ya sé que no quieres saber nada de acá, pero creo que debes ver esto. Tu sobrino cumplió su primer año. Adjunto venía un link a un perfil de Instagram que no era el de Sophie. Era una página de ventas de garaje del barrio. Entré por pura curiosidad masoquista. Ahí estaba la foto. Era una fiesta pequeña, en el mismo patio de la casa de mis papás que recordaba con tanto cariño. Pero la casa se veía acabada. El salitre se estaba comiendo las paredes y el techo parecía hundido. En el centro de la foto estaba Sophie, cargando a un niño gordito que, para mi sorpresa, se parece mucho a mí cuando era bebé. Tiene mis ojos. Don Jorge y Doña Tere estaban a los lados. Mi papá se veía flaco, con la ropa que le quedaba grande, y mi mamá tenía esa mirada perdida de quien ya no espera nada de la vida. No había rastro del chino. No había rastro de la alegría que solía ver en los cumpleaños de mi familia. Debajo de la foto, el texto decía, remate de muebles por mudanza urgente. Comador, refrigerador y herramientas de carpintería. Preguntar por la SRA Tere. Sentí un nudo en el estómago. Estaban vendiendo hasta las herramientas de mi papá. El juicio que les puso la constructora por fraude procesal y daños los había dejado en la calle. No pudieron ganarles a los abogados de una empresa millonaria. La ambición les salió cara, perdieron la oportunidad de quitarme mi casa y terminaron perdiendo lo poco que ellos tenían. Esa noche no pude dormir.
Estuve a punto de marcarle a mi mamá. Tenía el número en la pantalla, el dedo temblando sobre el icono de llamar. Solo son unos muebles, Nico, me decía a mí mismo. Tú tienes dinero ahora, podrías ayudarlos a que no se muden a un cuartucho. Pero entonces, me acordé de la cámara de seguridad. Me acordé de mi mamá fingiendo un golpe para meterme a la cárcel. Me acordé de la piedra rompiendo mi ventana. Borré el número. A la mañana siguiente, Vale me volvió a escribir. Nico, tu mamá me preguntó por ti. Me dijo que si sabía dónde estabas, que te dijera que tu papá está muy enfermo del corazón, que no le queda mucho tiempo y que su último deseo es que le firméis un papel para que puedan vender una parte del terreno de ellos sin problemas legales. Me solté a reír, una risa amarga que me raspó la garganta. Incluso en el supuesto lecho de muerte, incluso después de un año de silencio, el único motivo para buscarme era un papel, un trámite, dinero. No era para pedirme perdón, no era para decirme que me extrañaban, no era para conocer cómo estaba yo. Era para seguir sacando provecho de el hijo que tiene dinero. Dails, que no sé de qué me hablas, Vale, le respondí. Y por favor, ya no me busques para cosas de ellos. Mi familia se murió hace un año. Bloqueé a Vale también. Fue difícil, porque ella era mi último vínculo con mi infancia, pero era necesario. La paz tiene un precio, y a veces ese precio es la soledad absoluta. Hoy salí a caminar por el parque cerca de mi depa. Vi a un señor caminando con su hijo pequeño, enseñándole a andar en bici. Me quedé mirándolos un rato y sentí una punzada de tristeza por el niño de la foto. Mi sobrino. Él no tiene la culpa de tener los padres y los abuelos que tiene. Quizás algún día, cuando sea grande, me busque. Quizás para entonces yo esté listo para contarle la verdad, sin odio, solo con los hechos. Por ahora, prefiero seguir siendo el hijo malagradecido, que vive lejos, porque ese hijo malagradecido es el único que logró romper el ciclo de manipulación y miseria que venía arrastrando mi familia por generaciones. A veces, amar a una familia latina significa poner un océano de distancia de por medio para que no te ahoguen con sus bendiciones y sus exigencias. Mi casa ahora es pequeña, pero las paredes están limpias. No hay deudas, no hay gritos, no hay mentiras. Y aunque a veces el eco de la soledad es fuerte, prefiero 1000 veces ese eco que el ruido de una traición. Todo empezó con una casa, y terminó con mi libertad. Al final del día, creo que hice un buen trato.